Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio. Gracias de verdad por acompañarnos a través de la señal de todos, Canal 44, y también a usted que nos sigue en alguna de las televisoras públicas en México y América Latina que se suman a esta señal. Hoy hablaremos de las repercusiones que tiene COVID-19 en el oído, cuáles son estas secuelas y las alteraciones que puede generar la enfermedad. Aunque médicos internacionales analizan los problemas auditivos por COVID-19, organismos internacionales enlistan esta alteración como un síntoma más de COVID-19. La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello informan que la sordera súbita podría ser una complicación excepcional del coronavirus, el daño que puede provocar el virus SARS-CoV-2 sobre el nervio auditivo. Y la Asociación de Otorrinos de India publicó un estudio en donde evaluó el perfil audiológico de 100 casos de leves a moderados de personas afectadas por COVID-19. Le contaremos qué se encontraron. Y mire, en otros asuntos, una buena noticia: las personas vacunadas con las 2 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19 ya no contagian. Esto es lo que asegura el Centro Ruso de Investigación que desarrolló este biológico Gamaleya. Le tendremos también, por supuesto, los detalles de esta noticia. Antes de entrar a los detalles, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La COVID-19 afecta a todo el aparato humano. Las repercusiones en algunos casos son fatales y en otros deja una agonía permanente que van descifrando los científicos en salud en sus diversas modalidades de estudio. El programa Coronavirus, la pandemia, desde hace 512 programas, ha dado cuenta de cada daño que genera y ha ocasionado. Entre estos, los problemas auditivos que hoy de nuevo se tocará a lo largo del programa. Especialistas en salud auditiva exhortan a la población que se haya contagiado del virus SARS-CoV-2 realizarse un chequeo general y en particular si han notado que dejan de escuchar de manera súbita o presentan un zumbido en sus oídos. Un estudio publicado por el Sistema de Estimulación Neuroauditiva muestra la presencia de síntomas como la pérdida del gusto, el olfato, sequedad en la boca y ojos, y en algunos casos se ha detectado molestias auditivas que se convierten en empeoramiento de la pérdida en un 40% de pacientes con este tipo de problema, y la aparición de ruidos en la cabeza, zumbidos, en un 20%. De ahí el llamado a quienes ya se recuperaron, revisar si tienen problemas de audición y que en caso de tener alguna dificultad para escuchar, consideren las señales como dificultad para comprender palabras, en especial cuando hay ruido de fondo en una multitud. Pedir a los demás que hablen más lento, con mayor claridad y más alto, o que repitan lo que dijeron, y subir el volumen de la televisión o de la radio. La organización MedEl México señala que en un estudio realizado por la Asociación de Otorrinolaringólogos de India, país más afectado por la pandemia, para evaluar el perfil audiológico de 100 casos de leves a moderados de personas afectadas por COVID-19, se revela que los trastornos otológicos se hacen más evidentes cada día, porque 31 de los 100 tenían molestias en el oído. En un 39% la más común fue tinnitus y en un 10% el menos manifestando fue vértigo. De hecho, la pérdida de oído neurosensorial estaba presente en 53 pacientes y 11 tenían síntomas de pérdida de audición, mientras que 42 no informaron ninguna dificultad de la audición como síntoma. En general, la pérdida de audición neurosensorial estaba presente en las personas que recibieron medicamento antiviral en su tratamiento.
El llamado a la población que cursa y ya pasó por la enfermedad COVID-19 es revisar su salud auditiva a fin de salvaguardar la función coclear y prevenir el deterioro progresivo de células ciliadas cocleares. La COVID-19 afecta a todo un sistema humano. En particular, hoy hablaremos de la afectación en nuestros oídos. Informó Isaura López Villalobos. Y la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierte que el momento es crucial con casos de COVID a la alza. Los casos de COVID-19 van al alza en Estados Unidos. En la última semana el repunte fue del 53%, informó la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky. Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas. Necesitamos unirnos como una nación, unidos en nuestra determinación de proteger la salud de nosotros mismos, nuestros niños, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro futuro con las herramientas que tenemos disponibles. Lo que complica la situación es la variante Delta. La variante Delta se está propagando con una eficiencia increíble y ahora representa más del 83% del virus que circula en los Estados Unidos. En comparación con el virus que circulaba inicialmente en los Estados Unidos al comienzo de la pandemia, la variante Delta es más agresiva y mucho más transmisible que las cepas que circulaban anteriormente. Es uno de los virus respiratorios más infecciosos que conocemos y que he visto en mis 20 años de carrera. Por otra parte, el coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que la semana previa solo 3 estados, Florida, Texas y Missouri, que tienen las tasas de vacunación más bajas, representaron el 40% de todos los casos en el país. Entonces las personas en estos estados están sintiendo el impacto de no estar vacunados y eso las está moviendo a la acción, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, en Valencia, en España, una de las regiones que más ha registrado aumentos de COVID-19, entró en vigor la resolución de la Consejería de Sanidad con las nuevas restricciones para hacer frente a la pandemia de COVID, entre las que destacan la ampliación a 77 municipios del toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana, ya vigente en 32 localidades. Asimismo, la resolución, que en principio se aplicará hasta las 23 horas con 59 minutos, hora del 16 de agosto, vuelve a fijar en las 22 horas el horario de inicio de la prohibición de venta de alcohol en establecimientos que durante los 15 días anteriores se había rebajado a las 20 horas. Ahí mismo en España, pero en Madrid, descartan aplicar el toque de queda en la región. El consejero de Presidencia, Enrique López, calificó una medida extrema y efectista que no necesita la comunidad con sus datos epidemiológicos actuales. Señaló que se distinguen por establecer medidas proporcionadas, efectivas y quirúrgicas, y no medidas efectistas que a veces buscan más otro tipo de objetivos y no solo el de proteger a la población. Franceses e italianos protestan ante estas medidas que han instaurado estos gobiernos para exigir el certificado de vacunación en caso de que se quiera ingresar a alguna actividad de ocio. El rechazo a los certificados sanitarios crece en Europa. Los franceses se echaron nuevamente a las calles para decir no al polémico documento cuyo proyecto de ley fue aprobado este sábado por el Senado. Unas 160.000 personas se manifestaron por todo el país. En los Campos Elíseos parisinos, la policía reprimió con violencia las protestas, que también condenaron la obligación de la vacunación para el personal sanitario. El hecho de que se nos prive de nuestra libertad de movimiento cuando no podemos presentar un certificado sanitario me parece absolutamente escandaloso, se queja este hombre.
Ambiente similar en Italia, donde el llamado Green Pass entrará en vigor el 6 de agosto. Al igual que en Francia, será necesario para acceder al interior de bares, restaurantes, cines, museos o gimnasios. El certificado COVID es una obligación injusta, no se puede restringir la libertad, va en contra de la Constitución, pero hay un decreto que lo impone, aunque puede que el Tribunal Constitucional lo derogue en los próximos meses, explica este hombre. En los Países Bajos, miles de personas protestaron contra las restricciones sanitarias y reclamaron libertad. Bueno, así las cosas en Europa. Regresamos a América, particularmente a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro señaló que la variante Delta del COVID fue detectada en 2 personas que regresaron al país tras viajar al exterior. La variante Delta, detectada originalmente en India, mencionó que los casos eran el de un joven deportista que llegó de un viaje desde Turquía y el segundo, un médico que reside en Caracas, que también retornaba del exterior, y destacó que ambas personas estaban vacunadas. Indicó que en Venezuela mantendrán esta política que se ha instaurado desde el principio, sobre todo para resguardar la seguridad de estos habitantes. Las autoridades sanitarias se disponían a empezar una tercera etapa de vacunación. A la fecha han sido inoculados 3.6 millones de personas. Venezuela es un país de 30 millones de habitantes y ha vacunado al 3.9% de la vacunación de la población. En Venezuela mantendrán 7 días de cuarentena radical, como fue el año pasado, en que no hay comercios abiertos, excepto de comida y medicina, seguidos de una semana de apertura. Academias y gremios científicos y médicos han destacado el lento proceso de aplicación de las vacunas de Sinopharm de China y Sputnik V de Rusia, que son las disponibles en el país. También han alertado los problemas de escasez de la segunda dosis de Sputnik V. En Venezuela se registran más de 298.800 contagios y 3.475 fallecimientos. Especialistas, sin embargo, dicen que existe un subregistro de casos por el bajo número de pruebas. La vacuna Sputnik V de Rusia ha sido ya aprobada en 66 países. Las personas vacunadas con las 2 dosis de la vacuna rusa Sputnik contra la COVID-19 ya no contagian, asegura el Centro Ruso de Investigación que la desarrolló, Gamaleya. La razón es porque el virus ya no puede liberarse por los altos niveles de eficacia que oscilan entre el 92 y 97.6%. Hasta el momento, México ha recibido 4.4 millones de ese biológico, por lo que las personas inmunizadas con esquema completo, en caso de enfermarse, no emiten un virus viable, no son una fuente de peligro para otros y tienen un riesgo 14 veces menor de sufrir la enfermedad en forma severa. La vacuna Sputnik utiliza una tecnología de adenovirus humano de 2 vectores diferentes, AD26 y AD5, que se aplican en 2 inyecciones. Se trata de una tecnología que no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no se multiplican y resultan seguros para la salud. Hasta el momento, el fármaco fue autorizado en 66 países con una población total de más de 3.200.000 personas, entre ellos Argentina y México. La eficacia de esta vacuna no solo ha sido promovida por sus creadores. En febrero de este año, la revista científica The Lancet publicó un estudio en el que se registró un 91.6% de efectividad en contra de la COVID-19, asegurando que cumplía con los estándares. Informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, la primera, regresamos con mucha más información. Y continúan los ensayos para una vacuna oral contra COVID-19. La farmacéutica Oramed anunció el inicio de un ensayo clínico para desarrollar una vacuna contra la COVID que sea administrada por vía oral.
En un comunicado, la compañía informó que mediante la firma Oravax Medical se está preparando para comenzar ensayos clínicos en Israel, luego a nivel internacional. Por ahora está pendiente de la aprobación del Ministerio de Salud de Israel. La vacuna oral se está desarrollando para su uso como vacuna independiente y también como refuerzo para personas que han sido vacunadas previamente contra la COVID-19. Los expertos, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud, esperan que las vacunas de refuerzo sean necesarias tanto para la población general como para las de riesgo. Si tiene éxito, una vacuna oral ofrecería enormes beneficios logísticos, financieros y ambientales para los miles de millones de personas que están programadas para recibirla, particularmente en partes del mundo donde el acceso a la atención médica es limitado, expuso la firma en su comunicado. Oravax otorgó los derechos de licencia para la versión inyectable en la India, donde hay una necesidad urgente de vacunas, señaló el director ejecutivo de Oramed, Nadav Kidron. India se encuentra actualmente en una carrera para acelerar el ritmo de las vacunas COVID-19 para su población de 1.400 millones de personas, ya que el número de muertos por la pandemia en el país ha superado los 400.000 decesos con 31 millones de casos, informó Elizabeth Ortiz. Y en la India han identificado daños auditivos provocados precisamente por la enfermedad COVID-19. Un estudio publicado por el Sistema de Estimulación Neuroauditiva, SENA, agregó un síntoma más por la COVID. Además de síntomas como la pérdida del gusto, el olfato, sequedad en la boca y ojos. En algunos casos, se han detectado molestias auditivas, como la presencia de zumbidos. Estas se convierten en empeoramiento de la pérdida de la audición de un 40% de pacientes con este tipo de problema. La Asociación de Otorrinolaringología de la India publicó un estudio en donde evaluó el perfil audiológico de 100 casos de leves a moderados de personas afectadas por COVID-19. En él se reveló que los trastornos otológicos o de audición se hicieron más evidentes cada día porque 31 de los 100 tenían molestias en el oído. En un 39%, las más comunes fue tinnitus, es decir, zumbidos, y en un 10% manifestó al menos vértigo. Los expertos observaron que la pérdida de oído neurosensorial estaba presente en 53 pacientes y 11 tenían síntomas de pérdida de audición, mientras que 42 no presentaron ninguna dificultad de la audición como síntoma. En general, encontraron los investigadores que la pérdida de audición neurosensorial estaba presente en las personas que recibieron medicamento antiviral en su tratamiento. El tinnitus o zumbido puede presentarse también como un sonido como del agua o viento al interior del oído. Otro estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido reportó la presencia de hipoacusia o sordera en un 7.6%, tinnitus en un 14.8% y vértigo 7.2% en personas que habían tenido COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de que es nuestro tema para el programa de hoy, saludamos en la línea telefónica al doctor Miguel Ángeles Sánchez. Él es especialista en audiología, foniatría y otoneurología. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Belén. Al contrario, gracias a usted, doctor. ¿Qué sabemos hasta ahora de la relación de COVID-19 con daños en el oído, doctor? Mira, es una situación muy peculiar porque de inicio no se había sospechado en esta situación. Sin embargo, al ser la audición, al tener la audición una relación directa con el sistema nervioso periférico y central, sabemos que el coronavirus nos da alteraciones en estos sistemas. Por ejemplo, la falta de olfato o esta alteración del olfato y del gusto, pues son afectaciones justamente de las terminaciones nerviosas de estos dos órganos. Entonces, no era raro de que esperáramos que también sucediera lo mismo con la audición. Las células auditivas que se encuentran dentro del caracol en el oído tienen terminaciones nerviosas muy complejas que podrían también estar afectadas por esta situación, por un lado. Pero por otro lado también existen las alteraciones vasculares que provoca el coronavirus, que a nivel del caracol o del oído interno, las venas y los vasos sanguíneos que tienen estos dos órganos son muy pequeños, son muy delgaditos. Entonces se han reportado de forma preliminar algunos de los casos de endotelitis también, que han provocado hemorragias o que provocan sangrados dentro del oído interno. Entonces esto puede ser consecuencia de, ¿no?
Y por otro lado, pues también hay afectaciones directas del nervio, hay afectaciones directas en la corteza cerebral, aunque estas más bien son suposiciones todavía, porque no hay ningún estudio contundente. Claro. Doctor, de acuerdo a la experiencia propia, a su experiencia y también lo que se ha podido conocer hasta ahora, ¿estas afectaciones que usted ha descrito son temporales, son pasajeras, pueden llegar a ser una secuela permanente? ¿Qué se sabe, doctor? No, mira, generalmente son secuelas permanentes. La hipoacusia neurosensorial es como el término clínico. Hipoacusia significa disminución de la audición, y neurosensorial, que hay una afectación tanto de las células de la cóclea o del caracol y del nervio. Una vez que se dañan, no hay forma de que se reparen, ¿no? De ahí que la sordera, que comúnmente tenemos fuera del contexto de coronavirus, pues no se puede tratar con medicamentos, no se puede tratar con cirugías, en algunos casos, porque están dañadas las células. Entonces, en esta situación, los que se han corroborado que son lesiones secundarias a coronavirus, sí quedan con un daño permanente. En algunos casos se han reportado mejoras, pero no una recuperación total de la audición. Claro. Doctor, ¿qué pueden hacer estos pacientes? Obviamente, bueno, recurrir al especialista, pero como usted nos acaba de decir, ¿estas afectaciones con tratamiento pueden atenuarse? Pues hay que esperar la historia natural de la enfermedad, ¿no? Al igual que en el caso del gusto y del olfato, se va recuperando poco a poco, aunque hay pacientes que han reportado que no recuperan al 100% ni el gusto ni el olfato, o algunos que recuperan parcialmente el olfato y totalmente el gusto y combinaciones parecidas. En el caso de la audición se está dando también esta situación, por lo tanto todavía no tenemos como la certeza total de cuál es la evolución o hasta dónde van a ser los impactos en el caso de la infección auditiva por coronavirus. Claro. En el caso de la sordera, doctor, ¿qué tanto han avanzado estos tratamientos, sobre todo estos aparatos externos para poder mejorar la audición? Bueno, los auxiliares auditivos, que es el término correcto de los aparatos o el famoso chicharito, como lo conocen la mayor parte de las personas, los auxiliares auditivos hay de diferentes tipos. Hay los que amplifican sonido a través de la modificación de este mismo, de tal forma que podamos darle la ganancia o darle la solución auditiva a los pacientes. Y existen los que se pueden poner quirúrgicamente, como los implantes cocleares o los implantes de oído medio, que se conocen, que funcionan para otro tipo de sorderas. Particularmente para el caso de coronavirus, donde tenemos pérdidas auditivas neurosensoriales que pueden ser desde moderadas, severas o profundas, lo ideal será considerar qué tipo de auxiliar es el correcto. Y te comento esto porque lamentablemente en nuestro país los auxiliares auditivos han sido por mucho tiempo vendidos un poco como objetos de uso cotidiano, por ejemplo, como los zapatos o como la ropa. Sin embargo, un auxiliar auditivo tiene indicaciones muy precisas de intervención. Los auxiliares auditivos ahora son pequeñas computadoras que tienen microprocesadores en los cuales podemos nosotros modificar la señal de sonido para darle el beneficio de una audición natural o lo más cercano a la natural a los pacientes. Y en el caso de los implantes cocleares, estos son dispositivos electrónicos muy sofisticados en el cual se puede colocar un electrodo dentro del caracol y este electrodo manda señales eléctricas no se recupera la audición, pero el dispositivo hace todo lo posible para que esta persona recupere la audición a través del dispositivo. Sé que puede sonar un poco enredoso, pero el asunto es que cuando tenemos pérdidas muy profundas o muy severas, donde el paciente ya no tiene un beneficio del uso del aparatito común, conocemos que amplifica sonido, el implante coclear es una opción. Doctor, qué interesante esto que nos acaba de mencionar, porque aquí lo hemos retomado en varios programas, como la tecnología han venido a revolucionar mucho estos tratamientos tradicionales, evidentemente en beneficio de los pacientes, y qué interesante esto que nos menciona sobre estos auxiliares que ahora son pues mucho más
efectivos, consideramos tal vez también menos invasivos, todo esto en el contexto de enfermedades que cada vez están causando más daño a la audición, como es el caso de COVID-19, como ya usted nos lo ha explicado. Sí, así es. Y mira, por eso es muy importante tener un diagnóstico eficaz, efectivo. Aquí en nuestro país la gran ventaja que tenemos es que los audiólogos somos médicos especialistas, al igual que el ginecólogo, el otorrinolaringólogo, el pediatra, somos médicos especialistas que nos encargamos justamente no solamente de hacer el diagnóstico, sino de ver todo el proceso de rehabilitación de las situaciones auditivas. Por ejemplo, ahorita comentábamos también el asunto del zumbido o del acúfeno. El zumbido del acúfeno no es propiamente una enfermedad, sino es un síntoma. Y de ahí la importancia de tener un diagnóstico adecuado para poder encontrar el origen de este sonido tan molesto para muchos pacientes. Y afortunadamente ahora se cuenta, gracias a estos procesadores que son los auxiliares auditivos, con herramientas que pueden ayudar también para disminuir esta molestia, porque es muy, muy, muy molesto. ¿Se conoce como tinnitus, doctor? Sí, es que el término en inglés es tinnitus, el término en español correcto sería acúfeno, pero pues tinnitus, acúfeno o zumbido es realmente, clínicamente es la misma situación. Gracias por aceptar esta conversación y por supuesto que seguiremos muy pendientes. Gracias por esta explicación. No, gracias a ustedes y con gusto estamos a la orden. Gracias, es el doctor Miguel Ángel Sánchez, especialista en audiología, foniatría y otoneurología. Un médico que nos ha explicado ya con detalle cuáles son estas consecuencias que está dejando en los pacientes COVID-19. Vamos a la pausa, volvemos. Continuando con el tema que hoy nos ocupa, investigadores españoles buscan más casos de sordera súbita causada por COVID-19. Miembros de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello concluyeron que la sordera súbita podría ser una complicación excepcional del COVID-19 por el daño que puede provocar el virus SARS-CoV-2 sobre el nervio auditivo. Es una de las conclusiones derivadas de una revisión bibliográfica que realizaron los integrantes de esta asociación. Por ello pusieron en marcha un estudio para registrar los casos de sordera súbita relacionados con el virus SARS-CoV-2 detectados en España en 2020 y 2021. Al menos 12 casos de sordera súbita se han localizado en pacientes con COVID-19 a nivel internacional. Este estudio se inició en los servicios de otorrinolaringología de 4 unidades médicas y actualmente hay 70 hospitales participando en la investigación. La propuesta es que toda persona que entre en urgencias con una hipoacusia súbita se haga una PCR para descartar que tenga asociación con el virus SARS-CoV-2. Esto va a servir para afinar más la etiología del registro de casos que está realizando el equipo científico para registrar los que estén asociados o no al COVID-19, explicó la doctora María José Lavilla, presidenta de la Comisión de Audiología de la Asociación de Especialistas y una de las autoras que participó en la revisión bibliográfica. Además, los investigadores también se proponen determinar la incidencia de sordera súbita en España, lo que les permitirá conocer mejor la enfermedad y poder analizar y comparar la respuesta a los diferentes tratamientos empleados, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en la línea telefónica a nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, qué gusto saludarte y escucharte. Adelante con el informe. Muchas gracias, igualmente. Buenos días, Belén. Buenos días al doctor Héctor Raúl Pérez y a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID-19 sigue expandiéndose, pero de forma muy irregular en el mundo, con 190.000 casos reportados en las últimas 24 horas, lo que eleva a más de 193 millones las personas que han contraído el virus en los últimos 19 meses. Los fallecidos totalizan los 4.158.000, con 3.461 muertes que lamentar en la última jornada. Las dosis de vacunas administradas en todo el mundo se elevan a más de 3.600 millones,
pero la desigualdad en su distribución persiste, con los países ricos, que han acaparado millones de dosis, pero ahora se enfrentan a la problemática de sociedades donde no todos están convencidos de vacunarse. Esta situación, por ejemplo, está haciendo que las autoridades de Estados Unidos se estén planteando pedir a las personas inmunizadas contra la COVID-19 que vuelvan a llevar mascarilla, puesto que los casos están aumentando en una población donde el ritmo de vacunación se ha estancado en el 57%. En Estados Unidos y en Europa preocupa el avance de la variante Delta, como saben, lo que está haciendo que las empresas reconsideren sus planes también de vuelta a la normalidad para sus empleados. En estas circunstancias, cada vez son más los países europeos, podemos citar a Italia, Austria o Francia, donde se están tomando medidas que están restringiendo fuertemente el acceso de personas no vacunadas a una multitud de lugares, especialmente los dedicados al ocio. Por otra parte, podemos decir que a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia, las interrogantes sin respuesta sobre esta todavía son muchas, como está sucediendo ahora mismo en el Reino Unido, donde todas las proyecciones apuntaban a un recrudecimiento de casos, pero estos de pronto han empezado a caer sin explicación. En otros países de Europa, como Portugal o España, está sucediendo lo contrario y las infecciones van en aumento, aunque no necesariamente las hospitalizaciones o las muertes. Esta situación ha hecho que varios expertos y la propia Organización Mundial de la Salud sugieran abrir una discusión sobre si la pandemia debe seguir midiéndose por número de casos, sobre todo en la perspectiva de que la COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica. Desde Ginebra, para el programa Coronavirus la Pandemia, informó Isabel Saco. Qué gusto saludarte. Muy buen día, hasta pronto. Es nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, y con ella, después de escucharla, le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, me llamaba mucho la atención esto que comentaba Isabel sobre el caso de Reino Unido, que ha tenido un comportamiento tan errático, poco predecible y poco explicativo, si se me permite la expresión o el término, doctor. Claro, muy extraño porque a lo largo de 1 año, 7 meses de pandemia, Reino Unido ha tenido diversos fenómenos epidemiológicos que han tenido variaciones muy amplias, con momentos de mucha explosión epidémica, con número de casos en incremento, necesidad de volver a cerrar actividades diversas, luego con mucha ocupación hospitalaria durante los picos más importantes de pandemia, y algo inusitado porque si vemos las gráficas que se publican a través de diferentes agencias, Reino Unido ha tenido pues por lo menos 4 olas, 4 olas que los han llevado a tomar decisiones, por lo menos en 2 momentos, de regresar a las actividades escolares a través de plataforma, cuando habían iniciado actividades presenciales, y el cierre de negocios en varios momentos, precisamente por ese comportamiento. Luego recordarás, Belén, que al principio dio la impresión de que Reino Unido estaba apostando a la modalidad de inmunidad de rebaño adquirida de forma natural, pensando que se trataba de una enfermedad con baja letalidad. Dio la impresión de que al menos a grupos con menos vulnerabilidad se les permitieron mayores contactos, no con la patología, sino sociales, ¿no? Y eso en un momento dado tuvo que tener reversa cuando se empezó a advertir que el número de casos en aumento estaba afectando a grupos vulnerables, y entonces se dio freno a lo que parecía una tendencia para la generación de inmunidad de rebaño a través de la infección. Pues sí, ha sido muy errático el comportamiento de la pandemia con Reino Unido. El presidente de Inglaterra
se ha infectado 2 veces. Segunda vez ya. Segunda vez infectado. Y todo eso, bueno, habla de que posiblemente no han emprendido medidas uniformes con detección oportuna de brotes en diferentes áreas que les permitan actuar anticipadamente. Bueno, esa impresión da a la distancia. Y por otro lado, Belén, pues recordemos que ahí surgió la primera variante de peligro, así manifiesta por la Organización Mundial de la Salud, que fue la variante alfa, en ese tiempo llamada variante británica, y que fue la primera en que se describe un aumento de la transmisión de la enfermedad comparada con lo que fue la cepa original de Wuhan. Pues sí, eso ha caracterizado a Reino Unido, y algo también que nunca hubiéramos creído, la saturación de hospitales en diversos momentos. Uno asume que países como Inglaterra tienen sistemas de salud de gran calado que les permiten enfrentar casi cualquier cosa, pero hemos visto que esta pandemia, incluso a los países de gran potencialidad, no les ha guardado ningún respeto, y al contrario, en diversos momentos los ha puesto a temblar con sus sistemas de salud. Así es, una pandemia que no ha tenido palabra de honor, doctor. Claro. Y vaya que la hemos padecido y que seguimos todavía con estos agujeros negros, oscuros, en donde todavía no logramos entender mucho de lo que provoca y de lo que está provocando. Y precisamente una de estas pues consecuencias de la enfermedad, doctor, lo hablábamos ya, tiene que ver con el oído. Habíamos hablado poco de las consecuencias o de las secuelas o de los daños que causa COVID-19 en el oído, doctor, porque se sabía poco hasta ahora. Fíjate que sí, Belén, pero es muy relevante el tema. Escuchábamos la entrevista con el doctor Miguel Ángel, otoneurólogo, que nos dio un panorama sobre las manifestaciones en otorrinolaringología, sobre todo en otoneurología del paciente con COVID, algo que vemos cotidianamente, Belén. Mira, los pacientes con COVID tienen afectación a diferentes órganos y tejidos en donde existen terminales nerviosas, en donde existen neuronas, tejido neuronal. Entonces, el oído como tal es uno de los sentidos con más terminales nerviosas y particularmente con organelos muy finos que durante el COVID-19 pueden sufrir procesos inflamatorios y entonces llevar a esta sintomatología, por ejemplo, de acúfenos o tinnitus, que es esa sensación de un zumbido que puede ser persistente. Algo que vemos con más frecuencia, Belén, son estados de vértigo persistentes, en donde al estudiar el motivo del vértigo, nos encontramos que es un vértigo de origen laberíntico. Y lo que ocurre es que el laberinto del oído interno juega un papel muy importante en el equilibrio del ser humano. Y cuando existe algo inflamatorio en el laberinto, podemos sufrir este tipo de mareos, este tipo de vértigos que pueden tener una duración variable. No lo vemos solamente con COVID, lo vemos frecuentemente después de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias superiores que alcanzan a inflamar tanto el oído medio como el oído interno, y al inflamar dentro del oído interno el laberinto, entonces puede ocurrir
ese síntoma tan molesto que es un vértigo de diferente intensidad, de diferente magnitud. Y el tercero de los síntomas que hemos visto con mayor frecuencia es una disminución en la agudeza auditiva. Incluso ha habido reportes de lo que se conoce como sordera súbita asociada al COVID. Pocos casos, son casos publicados como casos muy aislados. Y son sorderas, Belén, que no sabemos si van a ser persistentes, lo más probable es que no, pero en donde la afectación del octavo par craneal, que es precisamente el nervio auditivo, puede generar dos cosas, una disminución o pérdida de la audición y la otra también trastorno del equilibrio. Bueno, ¿por qué motivo se han presentado estos casos de disminución en la agudeza auditiva? Uno, porque también existe inflamación de estos nervios. Recordemos que el virus puede inflamar al tejido neuronal por la presencia de receptores. El virus SARS-CoV-2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, también conocida como AC2, es el receptor que está en los vasos sanguíneos, y los nervios también tienen vasos sanguíneos microscópicos. Esos vasos sanguíneos microscópicos que le llevan sangre a los nervios se llaman vasa nervorum, y al inflamarse pueden dañar también el tejido neuronal, los nervios tanto craneales como el octavo par craneal, o también el tejido cerebral, o también los nervios periféricos. Entonces sí es muy importante la salud auditiva en el paciente con COVID, un adecuado monitoreo, un adecuado seguimiento, porque estos trastornos, por supuesto que tienen tratamiento. Habitualmente es el otorrinolaringólogo o el otoneurólogo quien atiende en específico estos casos, pero todos los médicos debemos estar atentos a que la estimación, hasta un 10% de los pacientes que tuvieron COVID pueden tener manifestaciones prolongadas de tipo otorrinolaringológico. 1 de cada 10, doctor. 1 de cada 10. Nada menor la cifra. No, claro que importante. Doctor, ¿le parece regresamos con más del tema? Con todo gusto. Vamos a la pausa, regresamos. Analizan los daños en el sistema auditivo por COVID-19. A ciencia cierta no se sabe si el tinnitus, conocido como zumbido de oídos, esté vinculado o no a la COVID-19. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos enlistan esta alteración en el oído como un síntoma, aunque los problemas auditivos son comunes en otras infecciones virales. En donde sí aparece es en la lista de síntomas de la COVID prolongada publicada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, junto con la fatiga, la dificultad para respirar, los mareos y otros. Además, algunos informes de casos recientes y estudios han indicado que hay una posible relación. Un estudio publicado este mismo año en el Journal of International Audiology, que analizó casi 70 informes de casos y estudios, descubrió que el 15% de los adultos con COVID-19 reportaron síntomas de tinnitus. Los investigadores creen que las personas entrevistadas estaban describiendo un nuevo padecimiento o una condición que empeoraba, aunque están dando seguimiento al estudio con casi 60 expertos para revisar los resultados de las encuestas. También se encontró evidencia de que la COVID-19 puede empeorar los síntomas de las personas que ya tenían esta condición de los zumbidos en el oído antes de contraer el virus. Un estudio publicado a finales del año pasado en la revista Frontiers in Public Health encuestó a 3.100 personas con tinnitus y descubrió que el 40% de los 237 participantes que habían contraído COVID-19
reportaron que sus síntomas se exacerbaron de manera significativa después de la infección, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl. Ay, discúlpeme. No, al contrario. Interesante la publicación, porque 40% de incremento en las manifestaciones otoneurológicas en personas que habían tenido previamente alguna patología en el sistema auditivo. Al haber tenido COVID, seguramente esa exacerbación tuvo que ver con el proceso inflamatorio que sufrieron estos pacientes. Y también hay que recordar un aspecto fundamental en lo relativo a la salud otoneurológica. En las primeras 2 olas, la población adultos mayores fueron quienes más embates sufrieron por la pandemia. Y hay que recordar que también los trastornos otoneurológicos son mayores a partir de los 55, 60 años de edad en todo el mundo. ¿Por qué motivos? Bueno, porque existen los trastornos degenerativos por esclerosis en diferentes órganos y tejidos, organelos y tejidos de nuestro oído, tanto oído medio como oído interno, número 1. Número 2, porque a partir de los 60 años de edad, nuestro estado vascular se modifica importantemente, tenemos más esclerosis en nuestros vasos sanguíneos, nuestros vasos se vuelven más rígidos, se inflaman con mayor facilidad y eso provoca comúnmente vértigos de origen laberíntico, de origen neurológico, y entonces cuando viene una agresión adicional, como es el caso de una infección tan inflamatoria como el COVID-19, entonces se pueden exacerbar los síntomas que ya existían por una enfermedad degenerativa en el oído. Y eso es lo que acabamos de escuchar de estas publicaciones que nos presenta Rocío López Fonseca, en el sentido de que hasta 40% de quienes tenían algún trastorno otoneurológico previo con el COVID-19 señalaron en esa encuesta haber tenido exacerbación de la sintomatología. Doctor, le iba justo a comentar esta parte que nos ha presentado Rocío, que usted ahora nos amplía, y luego el otro fenómeno que también se ha registrado, que ya lo mencionaba, el conocido como tinnitus, sí, que nos da pie, doctor, para hablar de este padecimiento que también es más frecuente de lo que pensamos entre la población y que hasta donde sabemos no hay una cura para este padecimiento, doctor. Mira, Belén, los otorrinolaringólogos y los otoneurólogos tienen precisamente en el tinnitus uno de esos síntomas de más difícil control y de más difícil curación. Es un síntoma muy complejo que cuando se han descartado otras causas que lo puedan provocar, y esas otras causas pueden ser hipertensión arterial y otros trastornos cardiovasculares, pero también esas otras causas pueden ser de origen neurológico. Cuando ya se han descartado esas causas adicionales y entonces el problema se identifica que está radicado en el oído, su control es verdaderamente difícil y los otoneurólogos recurren entonces a una serie de procedimientos, algunos de ellos que incluyen hasta la administración directa de antiinflamatorios como corticosteroides directa en una microinyección de dexametasona en el oído interno, y eso alivia frecuentemente el tinnitus, que es refractario, pero también ellos recurren mucho, y es otra de las estrategias de forma conjunta, a
a lo que se conoce como rehabilitación otoneurológica. Ahí, por ejemplo, recurren a sugerir al paciente escuchar música, escuchar otros aspectos para distraer el tinnitus, y de forma conjunta con los medicamentos antiinflamatorios como los corticosteroides, etcétera, pueden tener buenos resultados. Pero sí es uno de los síntomas más difíciles de resolver, los tinnitus crónicos, pero además imagínate lo incapacitante que es este síntoma para las personas que lo padecen. ¿Y este padecimiento, doctor, es provocado por algún agente externo? ¿Es alguna cuestión interna del organismo? Las publicaciones sugieren que hasta en el 65 o 70% no se encuentra una causa, Belén. Solamente en el 30 o 35% se encuentra una causa específica y por lo tanto se tiene la posibilidad de actuar contra esa causa específica para tener un mejor resultado. Esa es otra de las partes complejas, que frecuentemente los tinnitus, esos zumbidos crónicos en el oído, no tienen una causa específica bien identificable sobre la que tengas que actuar y con la que puedas asegurar un mejor resultado. Entonces, en las que no se encuentra una causa, se dice que es un tinnitus idiopático, y como antes te comentaba, algunas medidas terapéuticas que se han descrito en la literatura y que frecuentemente los otoneurólogos aplican, pues es, por ejemplo, la administración sistémica de antiinflamatorios como los corticosteroides, pero también en ocasiones recurren a la administración directa en organelos del oído interno de estos medicamentos, con lo cual en ocasiones tienen resultados de forma conjunta con la rehabilitación. Doctor, interesantísimo el tema que hoy hemos abordado y hemos aprendido también un poco más del oído, personas que ya hoy por hoy presentan alguna afección. Lamentablemente, si enferman de COVID, es probable que algunas de estas afecciones se agudicen. Así que para estar más que atentos y saber también que COVID-19 puede eventualmente generar algún daño en el oído. Doctor, sí. Muchísimas gracias. De nada, Belén, con todo gusto. Gracias, nos vamos. Gracias por habernos acompañado.